Hola queridos amigos, soy Géser Torres y provengo de la ciudad de Melipilla, la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma ahí, y es una gran alegría poder estar compartiendo unas palabras para ustedes. Hace 2 semanas he llegado desde España después de 3 años que estuve trabajando en el campo misionero. Estuve con OM, una organización internacional en la cual me desempeñé como Short Term Leader, que significa líder de los programas de corto plazo. Fue una gran bendición y una gran experiencia para mí el poder haber estado ahí. Si ustedes me preguntan, oye Jesser, pero ¿qué pensabas hacer o cómo iba a hacer todo? Yo nunca supe realmente todo lo que iba a llegar a hacer. Pero me encanta saber de que cuando obedecemos al Señor, Dios hace cosas inimaginables con nuestras vidas. Y en ello pude ver cómo Dios siempre desafió y animó mi vida a hacer cosas que nunca antes había imaginado. Estuve a cargo de los programas de corto plazo, como les dije anteriormente, lo que significó estar trabajando siempre con extranjeros. En otro idioma, en un idioma que no conocía, en inglés. Realmente algo que me confrontaba muchas veces, pero que muchas de aquellas veces tenía que ir al Señor y decir, Señor, por favor, ayúdame. Y en ese tiempo y en aquellos momentos, Dios me daba gracia y sabiduría para poder trabajar con los equipos, con chicos de otros países, de otras culturas y poder lograr ser de bendición a muchos lugares dentro de España. Estuve predicando en la iglesia que estábamos apoyando ahí en Galicia. Estuve también de giras alrededor de España, predicando en muchas otras iglesias dentro de España, algo que nunca había imaginado hacer. Es más, hasta Dios me dio la posibilidad de ir a un programa de televisión, algo que realmente me daba miedo. Pero pude ver una vez más que al orar, al confiar en Dios, Dios te da gracia y sabiduría para poder hacer todas estas cosas. ¿Y qué he aprendido con todo esto y por qué se los comento? Es que nuestro Dios no tiene límites. Cuando tú confías en el Señor, Dios comienza a usar tu vida para hacer cosas grandes y maravillosas. Cosas que tú nunca antes has pensado hacer. Dios comienza a hacerlas con tu vida. Y por eso estoy compartiendo estas palabras dentro de este video. Para que podamos entender de que somos nosotros los que limitamos al poder del Señor. Y en ello tenemos que siempre pensar y ver que debemos ir preparándonos como creyentes para estar atentos cuando Dios nos llame a trabajar, a servir. Y por eso digo gracias al Señor que el entrenamiento que se hizo acá en UM Chile permitió saber de que el trabajo que se iba a hacer en Europa no iba a ser fácil. Me ayudó a adaptarme, a trabajar con equipos de muchos otros países, de poder ayudar y poder servir acá y llegar a hacerlo allá de mejor manera. Así que OM Chile ha sido también un tiempo en el cual ha bendecido y ha trabajado mi corazón y mi vida para el servicio dentro de otros países y entender otras culturas. Ahora, ¿cuál es mi desafío hacia el futuro? Es que dentro de unos par de meses más estaré viajando nuevamente a España. Sí, voy a trabajar dentro de una iglesia como pastor de jóvenes. Eso va a permitir que esta iglesia siga creciendo y desarrollándose, la cual es la única dentro de un pueblo de 40.000 habitantes. La necesidad dentro de España es tan grande que realmente el pueblo evangélico es solamente menos del 1% dentro de España. Y por eso no puedo ser indiferente a esta gran realidad. Ahora, mis puntos de oración sobre este nuevo proyecto es que, primeramente, dar gracias a aquellas personas que siempre estuvieron ahí, atentas, escribiendo una palabra, dándome ánimo, diciéndome, Jesser, estamos orando por ti, escribiéndome en Facebook, mandándome una carta a través de Chile hacia allá. Y para mí aquellas cosas fueron de gran bendición y de gran alegría, porque eran momentos que necesitaba recordar el amor de mi gente, de mi pueblo. Y doy gracias a aquellas personas que siempre se dieron un tiempo para escribirme y animarme. También dar gracias a aquellas personas que siempre estuvieron ofrendando, apoyando económicamente una gran área que permitió estar de mejor manera trabajando dentro del campo. Doy gracias a aquellas personas que han ofrendado al Señor para mi ministerio. Y también quiero dar gracias a cada persona que estuvo orando incansablemente por mí y por mi ministerio dentro de España. Realmente pude sentir muchas de las veces aquellas oraciones. Aunque ustedes no lo crean, en el campo realmente uno puede percibir cuando Dios está orando o cuando Dios está actuando alrededor nuestro. Yo sé que muchos de aquellos momentos fue por oraciones de cada uno de ustedes. Y ahora pedirles tan solo que oren por mi familia, para que Dios les cubra, les bendiga y también no me extrañen, porque yo sé que ellos me extrañan muchísimo. Quiero también pedirles que oren por mis finanzas, que oren para que Dios
pueda tocar corazones y personas puedan bendecir este proyecto de un año más dentro de España. Y también quiero pedir que oren por estos 2 meses que aún me quedan dentro de acá de Chile, para que Dios pueda tocar iglesias, para que Dios pueda abrirme puertas para hablar sobre lo que ha sido esta experiencia. Así que darle gracias a cada uno de ustedes por ver este video y sobre todo por estar obedeciendo al llamado del Señor, obedeciendo a lo que Dios puede estar hablando a tu vida a través de este video. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.